Buenas tardes, vecinos y vecinas. Me complace el daros la bienvenida a este primer Hotel Literario Balmores, que les adelanto que seguramente habrá más a partir de ahora. Este primer Hotel Literario está con el nombre de Mujer y Literatura, con motivo de los actos organizados en conmemoración del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Desde la Concejalía de Cultura hemos preparado este acto hoy y mañana hay otro acto que es una plantada de árboles por la mañana y el día 8 se dará lectura del manifiesto en la puerta del evento a las 12. ¿Vale? Quiero agradecer a Daniel Piniella y a la Asociación Cultural Agoyenesca su trabajo en la organización de este acto. La verdad, Daniel, que en cuanto lo hablamos se volcó a hacer esto. y a las 5 escritoras participantes, también a la Escuela de Música Municipal, que a posteriori hará un concierto, nuestro cuarteto de cuerda. Esta vez será el cuarteto de cuerda femenino. Y bueno, permitidme que presente un poco a Daniel, que también se lo merece, que será el conductor de este acto. Es escritor, guionista y director de cine de terror. Comenzó en la literatura desde muy joven y tras el paso por la ECAM, Escuela de Cine Audiovisuales de Madrid, se especializó en el guión y dirección cinematográfica. Se convirtió en el ganador de 2 premios por los guiones de los cortometrajes 2036 en el 2018 del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas y Sangre por Sangre en el 2015 del concurso del corto corredor. Realizó también el largometraje Venganza Más Allá en el 2014, que abrió el Festival de Cine de Terror de Bogotá, nada menos. Y su documental Madrid Oculto, del 2011, es un referente entre los vídeos de misterio en YouTube. En el plano literario, tras ganar el concurso con Dolmen Editorial, publicó su relato El sueño premonitorio en la colección de los Albores del Miedo, en el 2015. Y en el plato literario se estrenó ganando el segundo premio de relato de corto del certamen literario Cervantes en el Ayuntamiento de Torres de la Alameda, con el relato La Apuesta. Tras ganar un concurso con Dolmen Editorial, publicó su relato El sueño premonitorio en la colección de los... Esto se me ha ocurrido. Bueno, y en la actualidad publica de forma semanal en su blog La Casa del Terror, danielpiniella.com. Y bueno, pues dicho esto, os dejo con Daniel, Soledad, Ana, Marina, Caterín y Marta. Creo que hemos tenido alguna baja, ¿verdad? Sí. Pero bueno, estaban programadas. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por brindarnos esta oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y bienvenidos. Lo que ha dicho Manuel, ¿vale? Inauguramos el primer hotel literario, el Hotel Literario Balmores. Te prometo sinceramente que este va a ser un hotel bastante más, muy divertido, pero bastante más tranquilo que el del Resplandor. ¿Vale? No tenemos a nadie, que yo sepa, esperando al otro lado de la puerta con un hacha. Fantasmas sí, pero sin cadenas. Y bueno, como bien ha dicho Manuel, como esto es un acto del Día de la Mujer, evidentemente no os quiero robar más tiempo y os voy a presentar a las autoras que vienen. Os cuento, bueno, como ha dicho Manuel, hemos tenido un par de bajas, ¿vale? María Tenatena se le ha estropeado el coche viniendo a la altura de Galapagar, con lo cual pues no creemos que llegue. Y en el caso de Soledad Palau, ayer la llamaron del hospital para que se fuera a hacer unas pruebas. Que le adelantaron una prueba que tenía pendiente para dentro de 6 meses, le han recomendado que fuera cuanto antes y evidentemente pues me lo comenté y dije, pues qué menos, ¿sabes? Sí que pedirle un cariñoso aplauso para ella y sí me ha dicho que si sale, o sea, que la tenía a las 4 y vendrá aquí lo más pronto que pueda. ¿Vale? Y bueno, sin más ni más, presento al resto de mujeres. Primero, tenemos a una auténtica guerrera
que se dedica a pelear por luchar en contra de la leyenda negra española, para darle claridad a nuestra historia y darle voz a aquellos personajes que no se suele contar en la historia. La escritora de literatura histórica, Marta González Peláez. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, encantada de estar aquí y de estar con todos vosotros. Bueno, de segundo plato tenemos a una mujer, tenemos a una mujer experta en crímenes e investigaciones, ¿vale? Es la reina Cousy de España, nuestra Agatha Christie particular, Ana Olox. Y para terminar, tenemos a una mujer que, es escritora desde que nació, prácticamente. Dice, es una escritora precoz. Lleva 10 años publicando en Wattpad, que es una plataforma de escritores. El año pasado se lanzó con su primer libro y incluso el año pasado estuvo finalista en el premio Amazon. O sea que puede ser el premio al que más gente se presente junto con El Planeta en este país. Catherine Vega. Un placer estar aquí, gracias por invitarme. Vale, cogeros el micrófono. Y bueno, ahora que ya nos hemos presentado, ahora sí que empieza la tortura del hotel. Vamos a empezar a interrogarlas. Bueno, a ver, lo primero que me imagino que todo el mundo quiere saber es quiénes sois, qué habéis escrito y en qué géneros os movéis. Bueno, más o menos nos has ido presentando un poco a todas, pero por dar un poquito más de detalle. Yo soy Marta González Peláez, escribo ficción histórica con un puntito de policíaca. Me suelo centrar en el siglo XVII, me gusta mucho el siglo de oro, romper un poco la leyenda negra que hay en torno a la historia de España, también en torno a los personajes que están más invisibilizados en la historia, como puede ser la mujer, el colectivo LGTBI, incluso algunos temas raciales. Entonces, un poco mi placer es ese, indagar por ese tema y principalmente que la lectura sea divertida, sea una aventura y que no se haga pesada a aquellos que les apetezca meterse, porque la historia no tiene por qué ser aburrida. ¿Y se funciona o...? Sí, casi cogerlo así. Vamos a cogerlo así para que así sea más fácil para todos. Bueno, pues yo me llamo Ana Olox, y escribo novela policíaca. Él le ha puesto el apellido de Cousy, es una palabra inglesa que significa agradable, y es porque la novela policíaca que yo escribo no es una novela sangrienta, no es la típica novela negra de la femme fatal, del detective amargado y borracho que intenta resolver crímenes en las zonas más oscuras y tenebrosas de la ciudad. Es una novela policíaca al estilo de la Golden Age, tipo Agatha Christie, en la campiña inglesa, donde en pequeños pueblos agradables, donde los vecinos conviven pacíficamente hasta que un crimen viene a romper ese ambiente tranquilo y convierte la vida del vecindario en un caos. De hecho, me gusta tanto ese tipo de novela que yo planteo mis historias en el siglo pasado, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Una de las series, porque tengo tres, otra es un poco antes de la Segunda Guerra Mundial y otra es en los años 70, pero siempre siguiendo ese estilo clásico de novela policíaca que es el que me gusta muchísimo como lectora y también el que me gusta desarrollar como escritora. Bueno, pues yo soy Catherine y a diferencia de Ana, yo sí que escribo cosas muy sangrientas. Me cuesta mucho definirme porque escribo multitud de géneros, voy desde el thriller a la romántica, ahora voy a sacar una distopía, ciencia ficción, un libro de relatos, con lo cual vender lo que escribo es complicado. Yo siempre digo que escribo cosas turbias y un poquito mamarrachas, con lo cual yo me presento así.
Muchas gracias. ¿Cuáles son vuestros referentes a la hora de escribir? Yo tengo varios, porque como escribo de todo, también leo de todo. Leo muchísimo a Stephen King, pero también leo mucho Diana Gabaldón, mucha novela romántica chick lit como Marianne Keyes. Me gustan escritoras como Mercè Rodoreda, me encanta, Mary Shelley, Jane Austen, este tipo. Pues en mi caso, como no puede ser de otro modo, mi referente es Agatha Christie, aunque no es la única. A mí me gusta mucho la novela policíaca británica, es la que más me gusta, y por eso escribo ese tipo de novela. Mi referente es Agatha Christie porque entré en la novela policíaca con 13-14 años a través de ella. Bien, es verdad que no es la única escritora no solo que me gusta, sino que me inspira. Hay otras muchas novelistas de este género, del género policíaco clásico, pero son otras británicas. Ahí, yo lo siento, no es que no quiera hacer patria, pero es que me gusta mucho lo británico, como por ejemplo Josephine Tey o para mí la mejor que hay es P.D. James. Es un poco posterior porque P.D. James comienza a escribir a los 43 años, en los años 60 o así, o sea, ya está alejada de la época de Agatha Christie. Agatha Christie muere en el 74, me parece, o sea que son distintas, pero tienen bastante en común y sobre todo tienen algo que a mí me gusta mucho y es ese ambiente tan británico que es lo que me atrae de verdad. Así que para mí mis referentes es especialmente Agatha Christie, que es con quien yo nazco literariamente, y P.D. James, aunque no son las únicas. Bueno, para mí elegir unos pocos referentes es muy complicado porque soy de las personas que piensan que todos los libros que llegan a tus manos te acaban dejando algo. Entonces, todo lo que lees se acaba convirtiendo en mayor o menor medida en un referente. Y no solo los libros, las series, los videojuegos, cualquier tipo de historia acaba nutriendo tu forma de ser como escritor. Y, a ver, no voy a negar que me gusta Stephen King, que me gusta también Agatha Christie, los considero partes de mis referentes, pero también escritores modernos, Daniel Piniella, Anna Pollock, Catherine, los he leído a los tres, me encantan, estoy muy contenta de estar aquí acompañada de ellos. Y por decir así algún autor que sí que digo, venga, me gusta mucho y me gustaría aprender un poquito de él, podría decir, por ejemplo, Domingo Villar, que es un escritor español de policíaca, o John Verdon, por irme a lo americano. No sé por qué me gustan todos los que han dicho. Vale, ahora sí vamos a entrar en materia, ya que las empezamos a conocer, para ver cómo ha sido la figura de la mujer, los personajes femeninos, cómo se les ha tratado en la literatura, ¿vale? ¿Cómo se ha tratado a la mujer, la figura de la mujer, los personajes femeninos? ¿Tenían algún fundamento con la realidad o eran completamente ficcionados? Empieza Marta. A ver, el tema de la historia y la mujer y la literatura es complicado, porque no estábamos allí. Entonces, sí que es cierto que tenemos una historiografía en la que la mujer está muy invisibilizada, pero esa misma historiografía nos ha dicho que la mujer no salía de casa. A día de hoy se ha descubierto que eso es mentira. Siempre ha habido mujeres escritoras, siempre ha habido mujeres que, pese a la realidad, que sí que era de querer meterlas en casa, han dicho, no, yo aquí no me quedo. Y además en cualquier época, nos vamos a Grecia y tenemos a Safo, nos vamos a la Edad Media y tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que son grandísimas mujeres escritoras que incluso hoy en día podríamos, a Safo menos, pero a Sor Juana Inés de la Cruz podríamos llegar a considerarla un preludio del feminismo. Entonces, es muy complicado saber cómo era la realidad cuando ni existen muchos datos ni se han estudiado de forma correcta hasta ahora. Entonces, quiero decir que si pese a todo algunas mujeres han llegado al presente, tenía que haber más de las que creemos, pese a todo. Y yo que añado esto, ¿no? Sí, bueno, hay dos problemas fundamentales en la historia de la mujer dentro de la literatura. Uno, que ha habido muy pocas, y dos, que las pocas que ha habido han dejado detrás de ellas muy escasos libros o textos, porque se conservan muy poquitos de ellos. Con lo cual, de Safo hablas, ¿no? Tenemos creo que un poema y medio, algunas líneas de poemas sueltos, y eso es, en la antigüedad es así. Hay un montón no, pero unas cuantas mujeres escritoras, poetisas,
en la antigüedad, de las cuales no se conserva nada, o algunos versos sueltos y apenas el nombre. Luego la mujer va abriendo ese camino poco a poco, pero también muy lentamente. Y yo creo que hasta el siglo XIX realmente la mujer no se lanza a escribir. Sí que hay, o sea, no voy a decir que no, hasta el siglo XIX no hay escritoras, sí que hay, pero muy pocas, reducidas además a ámbitos muy cerrados, como por ejemplo los conventos o Juan Inés de la Cruz, de la Virgen, gente así, ¿no? Mujeres de la Iglesia, que eran quizá también las que más facilidades tenían de acceso a la cultura, ¿no? Y aunque después vienen algunas, yo creo que la gran explosión de escritoras se produce en el siglo XIX, me da la sensación. Aunque hay que decir que en el siglo XIX muchas de esas escritoras van a publicar con seudónimo masculino. Tienen que ocultar su nombre. No sé si me estoy metiendo a lo mejor en preguntas que vas a hacer después, no lo sé, no me quiero adelantar. Pero, no te preocupes. Muchas de ellas tienen que publicar sus obras bajo un seudónimo masculino porque de otra manera no lo hubieran conseguido, ¿no? Eso con respecto a las escritoras, pero me estoy enrollando mucho y si queréis que paso a ti. Ya de lo que habéis dicho que tengo que añadir yo, si queréis cuento la anécdota de J.K. Rowling, que es lo único que me queda por decir. La verdad es que el papel de la mujer en la literatura es tan pequeño, tan anecdótico, que incluso hasta el siglo XIX, que es cuando empiezan a despuntar escritoras más conocidas, era... Nada, siempre se dice que detrás de los anónimos seguramente hay una mujer escritora. Quién sabe si detrás de Lazarillo de Tormes hubo una mujer escribiéndolo. No lo sabemos, creo que hay muchos casos de mujeres que escribieron que no conocemos, que no han llegado hasta nosotros, y es una pena, pero claro, tampoco tenían acceso no podían ir a la universidad, e incluso las de clase alta no podían escribir tampoco. Entonces, ¿cómo van a publicar y cómo van a llegar a nosotros? Si incluso hace 30 años J.K. Rowling tuvo que publicar con sus siglas porque le dijeron que siendo mujer no iba a vender una saga de fantasía, y eso pasó hace nada. Menos mal. Sí, pero claro, es muy representativo de incluso hoy en día nos tenemos que esconder detrás de seudónimos masculinos o detrás de siglas. Entonces, imagínate, si estamos así ahora, ¿cómo estarían hace 300 años? Vale, perfecto. Y en cuanto a los personajes, ¿cómo se los ha representado a lo largo de la historia? ¿Se los ha representado bien, mal a los personajes femeninos? En las historias se los ha estereotipado, ¿no? Pues yo siempre digo que no solo en la literatura, sino en la ficción, se nos pone o de putas o de esposas. No tenemos básicamente otro papel, siempre parecemos como el catalizador de protagonista, de si nos matan, él busca venganza, o la mujer que lo seduce. Siempre somos esos papeles como muy arquetipos, y no encontramos como, o los hombres no nos han sabido escribir personajes femeninos que sean fuera de estos arquetipos que obviamente no son reales. Hay 40.000 tipos de mujeres, no solo somos eso. Entonces creo que durante muchos años hubo un vacío de personajes femeninos importantes en general, o al menos lo que yo leo, sobre todo en la policíaca. Yo creo que cuesta mucho encontrar personajes femeninos que no sean la esposa del policía o la víctima, ¿no? No, pero quizás la nueva jornada de escritoras de policíaca y de thriller intentamos darle otro papel a la mujer, un papel mucho más activo, mucho más protagonista, que no se limite a ser o la víctima o la esposa de... Fíjate, tú has dicho una frase que me llama la atención. Has dicho que los hombres no han sabido cómo escribirnos, o sea, cómo describirnos, y yo creo que sí que lo han sabido muy bien, porque lo que han hecho es describir un tipo de mujer que era el tipo de mujer que tú debías ser. O sea, la literatura reflejaba el tipo de mujer que tú, en la vida real, debías ser. No te digo ahora o el siglo pasado, pero a lo largo de la historia de la literatura. Y ha sido además muy orientado hacia el aspecto moral, ¿no? Como tiene que ser la mujer,
tiene que ser casta, tiene que ser fiel, tiene que estar en casa, tiene que cuidar de los hijos, tiene que cuidar del marido, entonces ¿respondía ese estereotipo a la realidad de la época? Pues yo lo que me pregunto es, ¿sí, quizá eran así las mujeres o eran así las mujeres porque la literatura, bueno, y toda la historia alrededor de la literatura decía que las mujeres tenían que ser así? Bueno, suscribo todo lo que han dicho ellas y querría incluir un tercer arquetipo porque, bueno, así como anécdota, esto que están diciendo no os lo estáis sacando de la manga. O sea, si miras la historiografía de la escritura antiguamente, sí que existían 3 arquetipos de personajes femeninos que se corresponderían con las imágenes de María, Lilith y Eva. Vosotros habéis mencionado a Lilith y Eva, que serían la puta y la esposa, pero falta el papel de madre, que también es otra cosa más que nos dejan ser. Y esto parece que no, pero sigue pasando hoy en día, porque hasta ayer, y hoy en muchos aspectos también, las mujeres de más de 25 desaparecemos hasta que ya cumplimos los 40 y somos madres. O sea, es muy difícil encontrar mujeres que tengan de 25 a 40 años y muchísimo menos como protagonistas. ¿Dónde vamos a parar? Entonces, ya no hablemos de la historia, hablemos de hoy. Es que esto sigue pasando. Por suerte cada vez menos, pero es que sigue pasando. Vale, perfecto. Y una pregunta, ¿esto siempre ha sido así? ¿Era igual antes del cristianismo? ¿Es igual en otras culturas? No sé si tenéis la respuesta o no, ¿sabes? ¿Qué es peliaguda la pregunta? A ver, yo cuando escribo sobre historia me centro mucho en el tema de la religión y el poder, así que esta pregunta, digamos que me toca en mi tema. Entonces, yo no soy cristiana, no defiendo el cristianismo, pero en este caso sí que me toca romper una flecha en contra de las críticas que se le hacen, porque sí que es cierto que en la época del cristianismo la mujer se ve más metida en casa, pero no por el propio cristianismo, porque en la misma época en otros lugares está ocurriendo lo mismo. Entonces el cristianismo es hijo de su época, tiene la mentalidad de quien lo creó en esa época. Entonces no es que el cristianismo hiciera a la gente machista, sino que la gente machista fue la que creó la religión. Entonces, justo antes del cristianismo, las mujeres estaban tan mal como lo estarían después. Los personajes femeninos en Roma tenían tan poca presencia como lo tienen ahora. Miras las historias grecolatinas y no hay mucha diferencia con lo que pasa después. Sí que es cierto que en el siglo XIX-XX, con toda esta apología que hubo en Estados Unidos de volver a meter a la mujer en casa después de que en la guerra haya estado trabajando y se haya vuelto independiente, se hace una campaña muy fuerte para que la mujer piense que trabajar es de pobres y que las mujeres dignas están en su casa y no hacen nada. Y esta campaña nos ha hecho perder muchas cosas que antes habíamos podido recuperar un poco. O sea, hubo un paso atrás muy fuerte. Sí, coge aquel. Creí que ibas a preguntar algo. Pues yo te voy a contestar a la pregunta que has hecho diciendo que francamente no lo sé. No sé. Es que no me extraña, la pregunta, o sea, la he hecho porque yo no tenía la respuesta, o sea. ¿Tú sabes? No sé, pero voy a hablar. Pues yo creo que es lo que ha dicho Marta, el cristianismo es un reflejo de su época. No creo que las mujeres tuvieran más o menos libertad antes del cristianismo, porque en Roma, a pesar de las muchas libertades de las que se habla, las tenían los hombres. Las mujeres estaban encerradas en sus casas pariendo y criando. Quizá en otras culturas, más como los vikingos, sí que las mujeres tenían mucha más libertad, se podían divorciar, podían denunciar por malos tratos, pero esa literatura prácticamente no ha llegado a nosotras. Sí que en el mundo árabe sí que habían bastantes escritoras y sí que han llegado textos, así que tenían más libertad quizá en el mundo árabe que en el mundo cristiano, las mujeres. Sí, que te preocupes. Sí, porque mira, vamos a ver, el cristianismo ha sido muy desviado por los padres de la Iglesia, por decirlo de alguna manera, porque el cristianismo es la doctrina de Cristo, ¿no? Y él, por ejemplo, cuando todo el mundo conoce el pasaje en el que dice que el hombre no se separe de la mujer, o sea,
en contra del divorcio, ¿no? Se supone. Y lo que ahí Jesucristo está defendiendo es que el hombre judío no se pueda divorciar de la mujer judía de la manera en la que se divorciaba, porque la dejaba totalmente en la calle y destrozada, y ahí no eras nada, ¿no? Y lo que Jesús está haciendo es defender a la mujer, es decir, no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes dejar a tu mujer ahí tirada. Y hay una cosa que a lo mejor mucha gente no sabe, y es que María Magdalena, a la que se ha tildado muchas veces de prostituta, no era una prostituta, y ella llegó a tener su propia comunidad, igual que la tenía San Pablo o gente de este tipo, y ella tenía, no se ha conservado, pero tenía, igual que en la misa, ¿no? Dice, carta de San Pablo a los Efesios. Ella tenía escribía cartas a sus comunidades. Luego, estamos hablando de hace 2000 años. Pasa que luego el cristianismo ha derivado a esta palabra que se usa tanto ahora, un patriarcado, ¿no? Y ha sido, bueno, pues muy dirigido por los hombres y demás, pero yo ahí también quería romper una lanza en favor de ello, porque creo que ha hecho daño, pero también abrió muchas puertas en su momento que luego, pues, desgraciadamente quizá a lo largo de ser esa, ¿verdad? Ya está. Vale, perfecto, bueno, muchas gracias. Y sí, y yo lo segundo, y sí que lo sé, o sea, es decir, sí que salía el tema de que Cristo le da mucha presencia, tú te lees los textos y le da mucha presencia a la mujer que no tenía, que te vas al Antiguo Testamento y no la tenía. O sea, es que es así. O sea, lo que pasa es que al final, pues bueno, se desvía todo, o sea, todo con el tiempo se desvirtúa o mejora. Es así, y va por fases. Y bueno, y en la actualidad, o sea, ¿sigue siendo igual esto o va cambiando? ¿Vais viendo que va habiendo pequeños cambios? Ha cambiado. No vamos a decir esto ya ha cambiado, no hay ningún problema, pero por suerte no estamos hace 2000 años, hace 500 años, hace 100 años. Pero un poco siguiendo la línea de lo que estaba diciendo con la pregunta anterior, este cambio no es gradual, no vamos de peor a mejor pasito a pasito, sino que es más una especie de sierra dentada en la que ganamos, perdemos, pero como todo, porque influyen muchas cosas, no es que alguien se levante un día y diga voy a crear el patriarcado, o sea, no, influyen muchos factores políticos, económicos, sociales, entonces depende de las circunstancias sociales que estemos viviendo, se puede tirar más hacia un lado, se puede tirar más hacia el otro, entonces no demos por garantizado lo que hemos conseguido, porque mañana podemos no tenerlo. ¿Marta? O sea, Diana. Preguntabas que si sigue, que vuelves a plantearme la pregunta, por favor. Sí, que si en la actualidad veíais que esto ya estaba cambiando, que si seguíamos igual o se va cambiando, ¿sabes? Vale. Sí, yo creo que ha cambiado bastante. Bastante, y yo creo que ya no habrá manera de retroceder. Es que es tan obvio el cambio, creo, ¿no? Que nosotras vivimos de forma muy diferente a como vivían nuestras abuelas. Muy diferente, no tiene nada que ver nuestra vida. ¿Que se pueda mejorar? Pues sí, probablemente, pero calidad ha cambiado muchísimo. ¿Catherine? Sí, evidentemente ha cambiado, pero tampoco nos podemos olvidar que nosotros somos nacidos en un país europeo. No tiene nada que ver lo que hemos avanzado nosotros con lo que pueden haber avanzado otras culturas, con lo cual nunca es suficiente, y yo creo que nunca será suficiente lo que avancemos las mujeres a nivel social, cultural. Siempre habrá impedimento, porque es lo que ha dicho Marta, el patriarcado no se crea de un día para otro y tampoco se destruye de un día para otro, es un continuo, y sinceramente yo creo que nunca acabará y que siempre nos quedará luchar, siempre estaremos luchando contra ello. Yo es que estaba hablando de nosotras, o sea, de nuestro mundo. Obviamente hay partes en el planeta en que es Sí, que es otro mundo, sí, literalmente. Sí. Y en la actualidad, eso, si empecéis a ver ya bien representado, qué tipos de personajes y temáticas echáis en falta. Pues a ver, aquí yo creo
que sí que hay una gran diferencia en función del género. En función del género al que te refieras. Hay algunos géneros que sí que ahora mismo están mucho más avanzados, si podemos decirlo así. Por ejemplo, en fantasía sí que veo personajes femeninos muy potentes, muy inclusivos, personajes LGTBI, transexuales, de todo. Pero, por ejemplo, en mi género, histórica, estamos en el siglo pasado a nivel literatura. Yo todavía me encuentro muchas veces manuscritos, también soy correctora, y es que en los personajes femeninos, yo cuando aparecen muchas veces digo, este va a morir, y muere, y no sé, me sorprendo o algo. O sea, es que es la esposa perfecta de protagonista, porque siempre es la novia del protagonista, o sea, rara vez me encuentro un personaje diferente. Y sí que hay cosas diferentes, pero es que la gran mayoría de los manuscritos que me llegan de histórica siguen siendo así. Entonces sí, se está avanzando, pero no de forma regular. Es que me parece tan inverosímil eso. No mientas, no. Quiero decir que me parece tan inverosímil que hoy en día eso ocurra. Antes cuando decías en las novelas policíacas que la mujer y yo te decía, las mías no. Yo es que a lo mejor vivo en otro mundo, o quizás que soy muy selectiva con mis lecturas, ¿no? Por eso yo diría, pues no, eso ya no es así. La mujer, el papel del personaje femenino en las historias ha cambiado notablemente. Hombre, yo creo que un poco ha cambiado. Pero quizás porque mi mundo es muy reducido, entonces no puedo extenderlo y dar por hecho que es así, ¿no? Que es una generalidad. Pero lo que yo leo, veo que las mujeres desempeñan un papel muy diferente al que desempeñaban en épocas pasadas y no muy distantes, ¿eh? Ahora, bien es verdad que es probable que en muchos géneros todavía se sigan manteniendo ciertos roles y ciertos arquetipos, ya muy pasados de moda, pero porque quizá están muy metidos, ¿no? Yo, por ejemplo, no leo mucho checklist. Eso, ni siquiera sé decirlo. Alguna he leído, pero poca, ¿no? Pero sí que hay, por ejemplo, seguramente tú nos lo podrás decir mejor, ahí sí que se repite más ese tipo de papel, ¿vale? O sea, creo. Entonces, me pasas el micrófono a mí y digo, yo no veo esos arquetipos, ese tipo de mujer débil o con un papel muy específico del pasado y tal, pero quizás por las lecturas que yo hago. Sí, eso es importante, porque muchas veces va por géneros, o sea, no es una cuestión tanto de generalizar, que esto pasa en todos los géneros, sino que hay géneros donde se da más, o sea, en fantasía, en todo lo que sea heroico, o sea, pues se da mucho más que de mujeres. Sí. También creo que influye un poco el tema de la edad media del lector de cada género. En fantasía, ciencia ficción y todo esto están avanzando mucho, pero también es cierto que la media del lector está entre los 20 y los 30. En mi género la edad media del lector de histórica es bastante más alta, entonces también tiene cierta lógica que el cambio sea un poquito más lejos. Bueno, yo como he dicho antes soy escritora y lectora y de muchos géneros, con lo cual sí que es cierto lo que ha dicho Marta, que en fantasía se están haciendo cambios brutales y muy chulos. Hay cada vez más personajes LGTBI racializados, trans, pero por ejemplo en géneros que es muy de consumo femenino, como la romántica contemporánea, es terrible, pero no hemos avanzado prácticamente nada. O sea, el género más vendido ahora mismo en romántica es lo que se le llama el dark romance, que es romance oscuro y está lleno de personajes tóxicos, maltrato psicológico. Y tú decías que depende de la edad de esto lo leen niñas de 15 años. Y son superventas y se hacen pelis para Netflix basados en estos libros, como A través de mi ventana o After. Esto es muy tóxico, pero es que son superventas y es romance y lo venden como romance. Y las protagonistas femeninas de allí, pues a mí particularmente me parecen penosas, porque aceptan todo lo malo que les haga el prota masculino, chantaje incluso para acostarse con ellas, y esto lo leen niñas adolescentes, con lo cual en el género de la romántica, por ejemplo, yo creo que nos queda muchísimo por avanzar, y cuando intento sacar una novela romántica que no tiene nada de esto, las editoriales en plan de
es que esto no se va a vender muy bien, no sé qué, no va a tener tanto éxito, y es así, no tiene tanto éxito, es así de triste. Vale, muchas gracias. Sí, yo es algo que, por ejemplo, lo que decía Catherine apunto, que sí que es un género en el cual no es el género que más leo, pero que sí que lo veo, que dices, joder, esto es súper tóxico, o incluso siempre lo he pensado en fantasía igual, cuando ves en fantasía a muchas chicas, no, pues es que el personaje que más me gusta es que dices, es el más tóxico de todo que por Dios, luego hablamos mucho de que queremos avanzar en ese tema, pero es que sí, se puede formar, pero si luego la gente no piensa, tampoco sirve para nada. Pero si te lo venden como que ese es el comportamiento romántico que tienes que aceptar, pues evidentemente el malote del libro te parece como es el de esto, y tienes que empezar a vender otros tipos de amor, no solo en literatura, sino también en el cine y en la música, en cualquier tipo de esto, pero si se sigue vendiendo esto, pues las niñas y las mujeres que serán en el futuro seguirán pensando que eso es el amor. Y así seguirá. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la vida de la mujer como escritora. ¿Cuáles son las dificultades que os habéis encontrado a lo largo de vuestra carrera literaria? O vamos a empezar por algo más importante. ¿Cuáles son las dificultades que se han encontrado las mujeres a lo largo de la historia? Primero, tener voz y un altavoz en el que poder publicar sus novelas. También es que muchas no sabían ni siquiera leer o van a saber escribir. Creo que dependiendo del círculo en el que se movieran, porque no todo el mundo tenía la suerte de ser Mary Shelley y tener una familia muy peculiar como la tenía ella, que alentaba los círculos literarios de la época. Entonces yo me imagino a una mujer que tuviera fantasías en la cabeza y quisiera escribirla, y en el siglo XVIII, ¿cómo lo haces? No puedes. Primero porque tienes que ser mujer y esposa y madre, no tienes tiempo para escribir y tampoco tienes los medios para que nadie se atreva a publicarte. Y creo que esa es la mayor dificultad que se han encontrado las mujeres que nos preceden. Sí, ese viaje además tiene una historia bastante particular, porque es que era toda la familia, el padre le encantaba que su hija escribiera, le parecía fantástico, mejor que estuviera en su casa, mejor que se educara para ser una mujer florero, y su marido también, todo el entorno era como súper liberal, ¿sabes? También yo creo que en el romanticismo empezó a generar mucho esa imagen de del empoderamiento de la mujer, pues se ve mucho en los textos. Pues yo creo que a esta dificultad que ha comentado, la falta de educación académica y de conocimientos, porque no iban a la escuela o no iban a la universidad, se añade luego el que aquellas que sí lograron hacerlo, por ejemplo las hermanas Brontë, escribían novelas muy buenas, pero sabían que si publicaban sus historias, si intentaban publicar sus historias como Charlotte o como Anne, no iban a acabar siendo publicadas, porque precisamente por ese nombre, y por eso tenían que buscar un seudónimo masculino, como hicieron tantas otras, George Sand o Fernand Caballero o las propias hermanas Brontë, ¿no? Entonces, al elemento de que la mayoría de las mujeres no tenían una educación que les permitiera afrontar la escritura de la novela, se le añadía la dificultad de aquellas que sí la tenían y que escribían y eran grandes escritoras, tenían que, una vez superado ese obstáculo, tenían que enfrentarse al siguiente, que era mi nombre de mujer. Entonces, pues para intentar publicar, tengo que esconderme detrás de un nombre de hombre. Pues un poco para complementar lo que habéis dicho, porque estoy completamente de acuerdo, la educación que no recibían y el hecho de que cuando lo conseguían encima encontraban trabas, quiero añadir la educación que sí recibían. Si tú a un niño de cualquier género intenta hacer algo creativo y le dices, ¿qué haces, tonto, que esto no es para ti? Pues a los niños les pasaba, a unos y a otros no, pero a las niñas les pasaba a todas. Entonces, si tú con 4 años quieres hacer algo creativo, ¿qué haces, tonta, que esto no es para ti? Tú tienes que aprender a criar hijos. A los 5 años, ¿qué haces, que eso no es para ti?
por muy creativa que tú seas, incluso aunque te enseñen a leer y escribir porque eres una mujer de bien, en una familia bien, cuando ya tengas edad para poder escribir, ya estás completamente moldeada. Ya no, ¿qué voy a hacer yo eso? O sea, qué ridículo. Entonces, habrá muchísimas grandes escritoras que han sido aplastadas por la educación que han recibido de sus familias y que sus historias nunca han llegado a ver la luz porque... Sí, entiendo. Vale. Y luego la otra pregunta es eso, si siempre ha sido así o ha habido épocas, o sea, o periodos en los cuales pues esto ha cambiado. O sea, antes hemos hablado del romanticismo, pero no sé si ha habido más periodos, si hay otros periodos en los cuales... Mira, la mística. La mística está llena de hombres y mujer. Tenemos a Santa Teresa, que es la primera doctora de la Iglesia. Entonces ha habido ciertos campos o géneros de la literatura en los que la mujer sí que ha podido abrirse camino, al menos con un poquito más de facilidad. Sí. Yo creo que en todas las épocas, pese a todos estos inconvenientes que hemos dicho, siempre ha habido mujeres que han conseguido salirse con la suya. Muy pocas, porque hay que ser una persona muy excepcional para pese a... O sea, yo no hubiera sido capaz. A mí me educan desde niña a no hacerlo, pues yo ahora mismo sería una mujer, ya tendría 6 o 7 hijos, estaría feliz dando la harta de mi marido, porque me habían educado así. O sea, yo no soy un unicornio, soy una mujer normal. Por suerte, he vivido en un entorno y en una familia que sí que me ha alentado. Pero me he perdido el hilo con la pregunta. Que sí ha habido periodos en los cuales sí que excepcionalmente pues han dicho, oye, pues sí, se lo hago. Vale, entonces sí que iba yo bien encaminada. Lo que quería decir es que no creo que tanto que haya periodos, sino que en todos los periodos sí que ha habido personas excepcionales que han conseguido darse a conocer, bueno, quizá no darse a conocer, pero hacerlo. Porque incluso algunas, lo que decíamos antes de Safo escribió muchísimo y durante mucho tiempo se conservó, la consideraban incluso la quinta musa o las no sé cuántas musas hay, la extra musa, sí. Pero en la Edad Media se quemaron conscientemente sus escritos porque tenían una carga sexual muy fuerte, entonces eso era indecente y se quemaron a posta. Entonces, en todas las épocas ha habido gente que ha conseguido saltar por el aro. Perfecto. Catherine, ¿tienes algo que añadir? Vale. Y bueno, ¿quiénes fueron las pioneras que lograron romper esa barrera en el género y cómo lo hicieron? Catherine, si quieres empezar tú, que no has hablado antes. Es que tampoco te sabría decir quiénes rompieron porque hay tan pocas. Para mí, quizá la más representativa sería Jane Austen o Mary Shelley, porque escribieron novelas muy potentes que seguramente no se esperaban que podía escribir una mujer. Siempre cuento de que Jane Austen se la cataloga como autora de romántica, pero no es autora de romántica. Ella escribió una crítica social en Con orgullo y prejuicio y Mary Shelley escribió una historia de terror, así que para mí ellas son completamente rompedoras. Pues sí, es lo que antes creo que comenté, que en el siglo XIX es cuando se produce la gran explosión, bueno, o al menos la explosión, no sé si grande, pero en comparación con lo que había habido antes. Sí que ha habido antes escritoras, de hecho algunas las conocemos, pero creo que ese es en el siglo XIX cuando la mujer se lanza a escribir. Algunas bajo seudónimo masculino, como decíamos, que luego se dejan conocer, o sea, luego ya sí dan la cara y dicen que soy yo y tal, y otras con su propio nombre. Es ahí, y me parece que es en el mundo inglés donde se produce ese chispazo. A ver, yo no creo que haya una o dos pioneras que hayan sido capaces de hacer este trabajo ellas solas por sí mismas, sino que creo que hemos avanzado poco a poco levantándonos a los hombros de los que nos han precedido. Entonces, la primera, pues puso una piedrecita. La segunda aprovechó esa piedrecita para estar unos centímetros más alta. Y así poco a poco, con la intervención prácticamente anónima de millones de personas, pues ahora podemos estar nosotras tres aquí hablando. Y hay muchas mujeres que sí que han hecho un gran trabajo de forma activa por ello. Por ejemplo, en el siglo XVII-XVI español hay un grupo de mujeres que son muy poco conocidas,
que prácticamente yo las considero la primera ola del feminismo en España. Ellas escribían sobre que la mujer tenía que recibir una educación, que ellas tenían que poder escribir, ellas eran escritoras de hecho. No recuerdo el nombre ahora de una de ellas, pero es bastante famosa, era mexicana, bueno, era española, pero vivió en México. Pero... Sí, pues mira, lo que he mencionado antes, pues por Sor Juana Inés de la Cruz y María Zambrano, creo que es, no, estoy liando. Un grupo de escritoras de esa época que se carteaban incluso entre ellas y sí que lucharon por esto de forma activa. No es un yo quiero escribir, sino vamos a ver, la mujer tiene estos derechos, vamos a luchar por ellos. Por eso sí que las considero un precedente del feminismo, aunque ellas no sabían ni lo que era el feminismo. Entonces, gracias a ellas, a todos los que habéis mencionado y a muchísimas que conocemos, a toda la madre que enseñó a su hija que mira, tú vales para algo más que parir. Esa también estaba sumando. Esa mujer pues no la conoce nadie, jamás ha escrito nada, pero a lo mejor su bisnieta sí que ha escrito algo. Así que no creo que haya una o dos, sino que entre millones de ellas han ido sumando. Vale, muchas gracias. Y a ver, más que os iba a preguntar, bueno, que me perdí. Ahora el que se ha perdido el hilo soy yo, porque estaba tan interesante todo que me quedo así y no busco cuál es la pregunta que toca. Sí, estas mujeres trataron temas diferentes a los hombres, lo hicieron de manera distinta o tocaban los mismos. Pues ahora me voy a poner a defender a la romántica. Nos parece que la romántica es como, vale, sí, las mujeres escribían romántica, qué cliché, ¿no? Pero estamos hablando de una época en la que las mujeres no tenían voz. Las historias que se escribían no hablaban de su realidad. Entonces, cuando por fin recuperaron voz, ¿qué iban a hacer? Escribir sobre historias de hombres que viajaban al otro lado del mundo. Eso ya se había visto. Lo que querían era dar voz a un personaje del que no se hablaba. Y eran las mujeres teniendo vidas normales en las que podían acceder. Entonces, las primeras obras románticas son realmente un existimos y nuestra vida normal es tan interesante como puede ser la de cualquier otro. Pero fíjate que ahí tenemos a las hermanas Corinti que nos presentan unas protagonistas femeninas muy potentes y muy fuera de lugar en su época. Son mujeres que hacen cosas que no se espera que hagan las mujeres de su época. Pues yo por mi parte creo que muchas mujeres escritoras como Mercè Rodoreda, yo siempre la nombro, cogieron lo pequeño de la vida diaria y lo convirtieron en literatura. Y esto creo que es algo que los hombres dejaron de lado al escribir libros, porque lo que pasaba dentro de las casas quizá no era tan interesante como lo que les rodeaba a ellos, pero ellos estaban fuera en el mundo y las mujeres estábamos en casa. Entonces quizá la sensibilidad con la que algunas escritoras han tratado ciertas cosas es diferente, pero también porque su visión del mundo era mucho más reducida. Entonces es lo que dice Marta, la vida era eso, pues conocer hombres, relacionarse con sus amigas, con la sociedad, cuidar de sus casas, y de ahí podían salir grandes novelas como La Casa del Diamant, que al fin y al cabo es una novela costumbrista y no tiene grandes... No es una epopeya histórica ni nada, pero con las pequeñas cosas que ellas vivían se fijaban en unos detalles que creo que los hombres no han sabido transmitir o no se fijaban, no les parecía interesantes. Ya que estábamos hablando de eso, es que me has recordado que el hecho de que las mujeres eligieran el tema romántico era también porque era el derecho más básico que ni siquiera tenían. La mayoría de las mujeres eran monedas de cambio para sus familias. Entonces el hecho de poder enamorarte de un hombre y elegir tú casarte con él era la libertad absoluta para estas mujeres. Entonces ahora nos parece en plan de jolín, solo se preocupan por casarse. Bueno, jolín, es que era lo máximo a lo que podían aspirar y para ellas eso ya era un acto de rebeldía legal. Fantasear sobre ello. Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a la actualidad, ¿vale? Sí que os quería preguntar cuáles de estos problemas que ha habido a lo largo de la historia se mantienen, si han surgido otros nuevos, sobre todo cuáles habéis vivido vosotras. A la hora de publicar. Sí. Ay, no estaba preparada. Pues yo siempre cuento la misma anécdota porque creo que es muy representativa. Mi primer libro es un thriller sobre un asesino en serie, es el asesino en serie peor de Estados Unidos. Y cuando lo publiqué, lo compró un chico de Twitter y me escribió por Twitter y me dijo:
oye, esto no será una novela romántica. Y yo, o sea, porque soy una mujer, incluso escribiendo sobre un asesino en serie tiene que ser una novela romántica. Entonces me di cuenta de el prejuicio brutal que tenemos como mujeres escritoras, que es en plan de o escribe romántica o narrativa contemporánea o como mucho histórica. Y de ahí es como que son géneros que consideran muy femeninos. Y es muy triste que un libro, un thriller o terror escrito por mujer, mucha gente se piense que es en plan de pero no va a ser tan duro como lo que pueda escribir un hombre, no va a ser tan sangriento, no va a ser tan terrorífico, porque las mujeres, claro, somos seres sensibles, ¿no? No podemos escribir horrores como hacía Lovecraft, por ejemplo. Y es una cosa que a mí me genera mucha rabia que me hagan este tipo de comentarios. Ah, ¿eres escritora? ¿Qué escribe? ¿Romántica? Es que siempre es igual. No había leído mucho thriller, la verdad, de este chico, porque hay un montón de escritoras de thriller, además. Sí, pero es como que no se creía que una mujer pudiera escribir sobre asesinatos y asesinos en serie, porque como somos mujeres, no vamos a ser tan crudas, ¿no? Escribiendo, no vamos a ser tan interesantes como podría ser otro. Y es una de esto que me encuentro siempre y es un comentario que particularmente me da mucha rabia, la verdad. A mí lo único que me han dicho algunas veces es que escribo para mujeres. Y me da igual. Sí, me da igual, escribo lo que quiero y punto. Si tú consideras que es para mujeres, pues vale. Pero no, yo no he tenido... Hombre, el mundo para nosotros ahora es para publicar, me refiero, es mucho más fácil de aguantar. Eres dueña de lo que publicas ahí, lo publicas cuando te parece bien, nadie te dice lo que tienes que publicar o dejar de publicar. Amazon, tú subes tu libro a Amazon, lo empiezas a vender y una editorial te dice, ¿cómo hacíais antes en la romántica? ¿No? Que si cambiabas un poco, lo hacías una romántica distinta, las editoriales te decían, no, pues que esto no es lo que se espera tanto. Pues ahora tenemos herramientas que nos permiten saltarnos esas pequeñas zancadillas, ¿no? Y en cuanto a lo que, bueno, pues se espera de ti o se diga de ti o porque tú eres mujer y entonces escribes para mujeres, pues muy bien, vale, a mí me da igual, yo escribo lo que quiero. Sí, a mí eso me sorprende porque yo las he leído ambas, entonces claro, digo, pues no me parece que sea una literatura para mujeres, ¿verdad? Es una literatura para el que le guste No hay claridad. Claro. Yo tengo que decir que tengo la suerte de no haber tenido grandes problemas por ser mujer, ser escritora, quizá porque siempre he llevado muy por delante todo el tema del feminismo y tal, entonces quien se enfrenta a mí ya sabe lo que se va a encontrar. Por decir alguna cosa que sí que me ha podido pasar, es una vez ya he publicado, sí que es cierto que más de una persona me ha intentado explicar las cosas de las que yo hablo. ¿Vale? O sea, si yo hablo de un tema, pues viene alguien y me cuenta cómo funcionaba ese tema. Entonces, eso sí que es un poco... Pero tengo que decir que ha sido mínimo. O sea, muy pocas veces me ha pasado. Yo debo decir que eso también me ha pasado, no solo en la literatura, sino con todo. No se considera que las mujeres podamos saber sobre ciertos temas que siempre han sido de los hombres. Y eso es algo que no solo en la literatura. Yo soy una gran amante de la música y llevo un tatuaje de Freddie Mercury y un día se me acercó un tío y me dijo, ¿sabes que llevas al cantante de Queen tatuado? Y yo, pues no lo sabía, no tenía ni idea. Yo cogí un catálogo y dije, pues Digo, ¿es un comentario que le harías a un hombre? ¿O un hombre considerarías que sí debe saber quién es Freddie Mercury y yo no? Porque además un desconocido, en la calle me vino así y me lo soltó, yo me quedé con el culo torcidísimo, o sea, no digo, pues esto se extrapola a la literatura también te vienen en plan de, pues escribí sobre este asesino en serie y aún me venía gente en plan de, ¿sabes que Ted Bundy hizo tal en tal año? Y yo, ¿verdad? Sí, que lo sé mejor que tú. ¿Quieres que te dé lecciones de lo que hacía Ted Bundy en el año 1978? Pero claro, es como, ¿por qué estos comentarios? Y normalmente siempre son hombres quienes te los hacen. Sí, me parece algo como que también a mí me sorprende, o sea, pero
cuidado que también nos pasa a nosotros, que a veces también nos hacen cada pregunta que dices, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad me estás preguntando eso? O sea, es como, pues bueno, pues vale. Pues sonríes, sigues y dices, mira, la anécdota del día. Ya la tengo, ya tengo el chiste del día, para reírme aquí. La anécdota guardas unas cuantas, sí. Luego, bueno, sí que me habéis dicho que, bueno, que se está cambiando la tendencia, que se está visibilizando este problema. Y venga, vamos a hacer la pregunta que todos quieren saber. ¿Cobran menos las mujeres que los hombres en literatura o todos vivimos del aire? A ver, no se puede hacer una respuesta absoluta de sí. Si eres mujer, cobras un 10% exactamente menos, sino que esas estadísticas se hacen en general. La de las mujeres que hay y de los hombres que hay se hace una media y sale. Sí que hay mujeres ahora mismo que son grandes de la literatura que cobran más que la mayoría de los hombres. Pero también es cierto que de los grandísimos autores, editoriales como por ejemplo Planeta, la gran mayoría son hombres, pese a lo que nos están intentando contar ahora mismo los tres señores de Carmen Mora. Sí. ¿Tenéis algo que añadir vosotras? Bueno, que es curioso que el último estudio que salió dijeron que la mayoría había más porcentaje de mujeres lectoras que de hombres, pero en cambio que se vendían más los libros escritos por hombres que por mujeres. Así que creo que es bastante representativo de cómo está el mundo literario. Yo es que creo que estoy generando Marte, de verdad, en otro planeta. A ver, porque es que me parece... ¿Tú cuando compras un libro para leer te fijas si lo ha escrito un hombre o una mujer? Yo nunca. Yo tampoco. Pero hay gente que sí. Pues por eso te digo que esto es tan increíble. A mí me da igual quién haya escrito el libro, me gusta o no me gusta, independientemente de que lo haya escrito. Es verdad que publican más hombres que mujeres. La razón no la sé. En cuanto a si cobran más o menos, pues las editoriales sabrán. Lo normal es que den un 10%, ¿no? Si luego por lo bajo a los hombres les dan un 12%, pues eso no lo sé. Yo me muevo mucho en el mundo de Amazon. He publicado con editoriales y no me ha gustado la experiencia, así que sigo publicando en Amazon, que me gusta mucho más. Y ahí los royalties son los royalties, te llames como te llames. Por debajo de 0,99 es 30%, por encima de 0,99, no, 2,99, perdón, sí. es 70%. Te llames como te llames. Está muy bien eso. Sí, no, o sea, Amazon tiene mejores royalties que las editoriales. Mucho mejores. Y bueno, ¿y cuáles suelen ser las preguntas que más os suelen hacer por ser escritoras y que no les hacen a los hombres? Sí, ¿cuáles son las preguntas que más os suelen hacer a vosotras como escritoras que no les hacen a los hombres? Ahí sí que tengo que decir que yo, por lo menos a nivel personal, no he notado diferencia. Salvo días especiales como este, que estamos concretamente hablando de la mujer y obviamente no le vas a hacer estas preguntas a un hombre pues que no tiene una experiencia de primera mano. Puede saber a nivel histórico lo mismo que yo, pero ¿qué te ha pasado a ti por ser mujer? Pues eso un hombre no lo puede responder. Pero salvo casos como esto, que además me parecen perfectamente justificados, a mí personalmente no me hacen preguntas distintas. A mí tampoco. Es que mientras estabas hablando estaba pensando, a ver, piensa, ¿qué preguntas te han hecho? No. Bueno. Aquí vienen las curvas. A mí me han preguntado un par de veces, lo típico que compartes por Twitter o por Instagram, tu triste promoción de tu libro, y te escriben por privado y te dicen, ¿pero hay guarradas en tu libro? Y yo pienso, ¿esto a Pérez Reverte se lo preguntas? Ese tipo de preguntas de, como eres mujer, y en ese momento yo estaba promocionando libros romántica, y es en plan de, ¿hay guarradas ahí? ¿Hay guarradas explícitas? Pues sí que las hay, pero no porque sea mujer, sino si un hombre escribiera romántica o erótica, pues también tendría que escribir ese tipo de escenas. Entonces sí me han preguntado eso, y yo creo que escritores hombres seguramente no se las hagan. Sí, no te sé decir, o sea, porque la gente con algunas cosas, vamos, es muy...
hacen preguntas muy raras. Y bueno, una pregunta, ¿y suelen ser más exigentes con vuestra imagen, no? Las editoriales, bueno, en este caso creo que puede contestarme sobre todo Marta. No sé si vosotras podéis contestarme en general. Bueno, yo tengo una amiga, esto voy a contar el caso de una amiga, que la rechazó una editorial porque era muy polémica en Twitter. Le dijeron que era una escritora demasiado polémica y la rechazó una editorial, no diría cuál. Y yo te diré que no es una mujer polémica, simplemente que no tiene filtros y ella dice lo que de esto no... Y la rechazaron. Entonces no sé si hubieran rechazado a un hombre por haber sido un poco más polémico y no les interesaba tener una mujer que dijera cosas incómodas. Así que no sé. Bueno, ahí tenemos a Pérez Reverte, o sea, que es el amo de la polémica absoluta. Pues fíjate, yo creo que el mundo literario está cambiando tanto que ahora eres tú quien se van a pensar si te interesa publicar con el editorial o no. Antes las editoriales eran las que te elegían. Tú presentabas el manuscrito y ellas decidían si pasabas sus filtros y publicabas con ellas. Y ahora, no digo que no sea así, en muchos casos sigue siendo así, pero en otros casos, cada vez más, las editoriales salen ahí fuera a buscar a los autores. Una de las cosas por las que las editoriales no quieren a ciertos escritores es por lo que tú has dicho. Tú eres polémico, fuera, me vas a dar problemas, ¿no? Pero también van buscando gente que, por ejemplo, van a Twitter, un escritor, miran su Twitter y dicen, tiene 100.000 seguidores, este tío me interesa o esta tía me interesa porque tiene muchos seguidores. Pero a mí lo que me gusta es que de esta nueva época es que ahora tú puedes decirles a ellos que no, porque tienes otras maneras de publicar y de sacar fuera tus novelas, ¿no? Yo he publicado con 2 editoriales, bueno, con 3 realmente. Ahora estoy publicando con otra, pero con 2 editoriales y a ninguna de ellas les he presentado un manuscrito. Ninguna. Yo no he mandado nunca un manuscrito a una editorial. Han sido ellas las que han venido a mí y me han dicho, hemos leído tu novela, queremos publicarla. Y por aquí decir, bueno, voy a probar a ver qué tal, ¿no? Pues les he dicho, vale. Y ahora, por ejemplo, sé que no quiero publicar con editoriales. Más adelante, pues quizá veremos las condiciones, ya me lo estudiaré muy bien estudiado, pero en eso sí que hemos cambiado mucho y tenemos muchas ventajas ahora que no teníamos antes. A ver, yo creo que en este caso no tiene tanto que ver el hecho de que seas una mujer y tengas que ir guapa o lo que sea, porque tampoco creo que nadie espere que su autor o su autora tenga que ser guapo. Lo que sí creo es que las editoriales las editoriales grandes, las editoriales pequeñas les suele dar más igual, pero sí que se espera que encajes un poco, no solo tu imagen, o sea, tu rollo en general, que encaje un poco con su línea editorial, con el tipo de lector al que va destinado. Entonces, si ellos tienen una editorial muy juvenil, muy rockera, y a lo mejor pues yo voy vestida haciendo muy clásica y tal, pues a lo mejor no les encajo tanto. Pero no es una cuestión de quiero que vayas guapa, sino en plan de no les vas a resultar tan atractivos a mis lectores. Pero aún así creo que es algo como muy mínimo. O sea, que si tengo que elegir entre esta que tiene un rollo muy de mi editorial y este que no lo tiene tanto, pues a lo mejor me decanto por esta. Pero si me gusta el suyo, a lo mejor lo cojo también. O sea, creo que influye, pero no es determinante. Vale, perfecto. Bueno, ahora vamos a lo positivo. ¿Qué ventajas tenéis vosotras como escritoras frente a ellos? Cri. No sé. Voy a decir una, pero es una ventaja que me parece también mínima en comparación con las desventajas que hemos nombrado y también que es una ventaja que hemos construido. Y es que entre escritoras, no entre todas, pero sí entre muchas, se ha desarrollado mucha sororidad, mucho apoyo mutuo, mucho yo voy a darle visibilidad a mis compañeras porque sé que en otros sitios no se lo van a dar. También a mis compañeros, ojo, no es un solo yo publico a mis amigas, no. Pero sí, por ejemplo, sé que en mi compañera a lo mejor lo tiene un poco más difícil, entonces estoy más abierta a apoyarla. Y creo que esa es la ventaja, que sabemos dónde nos movemos
y somos un poco pues, más amables. Pues aparte de lo que ha dicho Marta, que es cierto, se crean comunidades literarias en las redes sociales que creo que son muy chulas y entre mujeres nos apoyamos, además de diferentes géneros. Creo que como escritoras tenemos una pequeña ventaja, quizá la única, además de esa, que es que como todos nos han criado en el patriarcado y a los hombres os han enseñado a que llorar es de débiles y a no mostrar sentimientos. Entonces quizá a la hora de escribir ciertos sentimientos y ciertas cosas un poco más íntimas, quizá nosotras tenemos una pequeña ventaja de que ya tenemos esa conexión con nuestros sentimientos, que lo hablamos con nuestras amigas continuamente, que los verbalizamos continuamente. Y a la hora quizá de reflejarlos, a mí no me cuesta tanto como quizá le costaría pues, al señor Pérez Reverte. Pobre Reverte. Pobrecillo. ¿Cómo está pillando hoy? Dice, mira que yo lo digo, me gusta Pérez Reverte, ¿vale? Pero que muchas cosas es que es un referente también. Para lo bueno y para lo malo es un referente. Entonces, evidentemente, dice, le queremos, pero a veces hay que ponerle como ejemplo. Y bueno, lo último que hay dos preguntas obligatorias antes de que, bueno, no sé si el público quiere hacer alguna pregunta. Adelante. Para Ana, la novela policíaca sueca que escuchamos justo Camila Lackberg. También otra pregunta que es sobre Lisbeth Salander, la protagonista de Stieg Larsson, el personaje me gusta mucho, pero si crees que si en vez de un hombre hubiera sido una mujer la que hubiera creado ese personaje, no hubiera tenido tanto éxito, o hubiera sido criticada. A ver, me gusta la novela policíaca sueca, sí, me gusta mucho. Entre otras cosas por el ambiente en el que se desarrolla. Me atraen mucho esos ambientes foráneos, ¿no? Extranjeros, lejos, porque tanto como cuando escribo como cuando leo me gusta salir del mundo que conozco. Y con respecto a la protagonista, Stieg Larsson, yo no sé, no veo ningún inconveniente que una mujer hubiera podido crear un personaje como ese. Ahora, hubiera sido recibido de igual forma si el escritor hubiera sido una mujer. No sé. Yo creo que sí. Yo creo que ya estamos en un mundo, o sea, en una época en la que sí se hubiera podido recibir sin ningún tipo de problema. Yo sinceramente creo que no. ¿Tú crees que no? No lo hubiera tenido tan reflejamente. Porque a lo mejor el prejuicio estaría más por parte de la editorial, de darles oportunidad, que por parte de los lectores. O sea, sí que es cierto que en los lectores no encontramos tanta diferencia como con las editoriales, que al fin y al cabo son un negocio, que quieren es vender, que quieren ir a los seguros, que quieren arriesgar. Sí, eso, los lectores, yo hablaba de la escritora, yo no veo ningún problema en que una mujer hubiera podido crear ese personaje. No. Ahora, las editoriales, no sé, tú te mueves más en ese mundo, no sé si ellas pues considerarían que es un personaje adecuado para publicar si lo ha creado una mujer, no tengo ni idea. Pero vamos, yo creo que una mujer podría perfectamente haber creado ese personaje. Eso sí, perfectamente lo podría criticar si hubiera sido más criticada o no hubiera tenido más problemas de... Lo que sí, fíjate, creo, yo he leído, lo que pasa es que a lo mejor hago spoiler, pero hay una escena en la que, ¿lo puedo decir? ¿Puedo hacer el spoiler? Pues entonces sí, en la que, vale, ella le disparan en la cabeza. La entierran unos, no voy a decir 2 metros por debajo, pero sí unos cuantos, bastantes centímetros. Y tú dices, pues aquí se acaba la historia. Y no se acaba, ella se despierta con un tiro, con una bala en la cabeza, es capaz de raspar la tierra, salir fuera, ponerse en pie, llegar a, no sé, ya no me acuerdo dónde, y sale adelante. Y yo cuando a medida que leía esto decía, esto es totalmente inverosímil, no es posible, rompe la verosimilitud de la historia. Y sin embargo al autor se le permite eso. Yo, si fuera su
su editor diría, ¿pero qué estás diciendo? Pero no me pones esto cámbialo, hazlo de otra manera, porque esto no es verosímil. Tú no puedes pegarle un tío a una persona en la cabeza, enterrarla 20 centímetros y luego hacer que esta persona salga y siga y sobreviva y salga por ella misma, no la saca nadie, sale ella. Entonces, al autor se lo permite. Si hubiera permitido a una escritora, pues a lo mejor, pero entonces hubiéramos oído millones de críticas. Porque esto es imposible, y fíjate la licencia, esto no es que se haya tomado una licencia, es que esto es, quizá eso sí se hubiera dado. No lo sé, porque no tengo la bolita y no puedo ver o en un universo paralelo que hubiera pasado, ¿no? Pero yo cuando leí aquello dije, pero ¿no ha pasado esto por un editor? Y millones y millones de lectores nos hemos comido eso. Y hemos seguido leyendo el siguiente libro, no sé si pasa en el primero, el segundo, el tercero, no sé, pero hemos seguido leyendo, ¿no? Bueno, no sé si te he contestado. No sé si tenéis alguna preguntilla más, ¿vale? O sea, de todas maneras, ya os digo una cosa, ¿vale? Luego vamos a estar filmando en la sala, movidos con... Sí que os pido que, por favor, movámonos con cuidado, que hay un concierto, no quiero que desconcentremos a los músicos, que si no me van a odiar de por vida, y con razón, Entonces, o sea, con lo cual se puede, podéis acercar y bajito y tal, si tenéis alguna duda también se va a poder hacer después. ¿Vale? Y hago una pregunta, o las dejamos os acercáis allí, ¿vale? Y las hacemos porque, claro, hay que mover esto, porque no vamos a hacer no les vamos a hacer tocar encima de la mesa. Entonces voy a hacer una última pregunta a ellas, que es en qué estén trabajando, para saberlo. Y bueno, ¿quién quiere empezar? Sí, Catherine. Pues yo acabo de terminar una novela sobre un asesino caníbal y estoy trabajando en una romántica, erótica sobre rockeros de los 80 en Los Ángeles. Estoy en ello, me falta muy poco para terminar y las dos están buscando casa. No sé si las autopublicaré o buscaré editorial. Aún no lo sé, la verdad. Como veis, es muy romántica. Asesinos caníbales, Ted Bundy. Yo ya he dicho que era ecléctica. Bueno, pues yo ahora mismo no estoy escribiendo nada ahora mismo. A partir de abril sí comenzaré a escribir de nuevo, pero tengo una novela escrita y esperando en el cajón a que llegue abril y retomarla, revisarla. Y es la tercera de Carter and West, que es esta serie que se desarrolla en la Inglaterra de la posguerra, en Londres, en la campiña inglesa. Esa, y después tengo prevista pues seguir con la señora Stalin, que sus cosas, los casos, además las cosas, porque es un personaje muy peculiar, pues me apetece mucho escribir con ella. Sí, yo te dije que hay una subtrama que quería ver. O sea... Sí. ¿Marta? Pues yo ahora mismo escribo despacito porque estoy también con el tema de las clases y eso, pero estoy trabajando en la segunda parte de la saga de los Torreruso, que son mis investigadores del siglo XVII. Él es inquisidor y ella su hermana díscola. Y esta segunda parte va a ocurrir en Zaragoza. En medio de la misa de Navidad en la Basílica del Pilar, los niños cantores van a empezar a vomitar sangre y la ciudad va a pensar que se trata de una maldición. Pero bueno, si os interesa, pues ya tenéis que estar pendientes. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Os animo a que os paséis a preguntar cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, que vengáis a la firma, que os quedéis al concierto también, ¿vale? Y nada, muchas gracias por venir.